José de San Martín, el general y la niña. Autora Laura Ávila, editorial Norma. Capítulo 13. Bruselas. El vapor en el que navegaban ancló por unas horas en Ostende, un pueblo costero de Bélgica. San Martín bajó para comprar café y dar una vuelta. Mercedes lo seguía unos pasos más atrás, con los brazos cruzados para protegerse de la ventolera. No hacía frío, pero el aire era fresco. El general se detuvo y se sacó la capa para abrigar a su hija. Ella se dejó cubrir los hombros en silencio. Se refugiaron en una venta de aparejos para pescadores. El lugar tenía sitio para tomar bebidas frías y calientes. Mercedes eligió un chocolate con bizcochos y lo tomó con una concentración que ocupó todos sus sentidos. San Martín no la interrumpió hasta que hubo comido el último bocado. ¿Estaba bueno?, le preguntó al fin, en inglés. ¿Podemos hablar en castellano?, le respondió Mercedes, limpiándose los labios con la punta de su pañuelito. San Martín asintió con una mueca divertida. Ella apartó el platito de los bizcochos, se acomodó los puños del vestido y lo estudió un momento antes de preguntarle: ¿recibió mi carta, tatita? Sí, claro, por eso te retiré del colegio. ¿Está enojado conmigo? No, más bien quisiera ofrecerte mis disculpas, Mercedes. Ella levantó la cabeza y lo miró, sorprendida. San Martín meneó la cabeza. Es así. No deberías tener problemas por mi culpa. Pero yo no sabía que en ese college hubiera realistas. Mercedes jugó con las migas de los bizcochos que quedaban en el plato. Justín ya no me quiere. Tampoco lo quiere a ese tal Bolívar. Me hago a la idea, niña. Pero usted tampoco lo quiere a Bolívar, estalló ella, confundida. Yo no he dicho eso, Mercedes. Sí, lo dijo cuando nos retuvieron en ese puerto francés. Dijo que usted y él no entraban en América. San Martín miró el paisaje. Las nubes grises se fundían con el borde del mar. Estaba enojado entonces, pero él y yo pensamos lo mismo, Mercedes. Los dos queríamos terminar con la ocupación española en América. Mercedes contempló el perfil de su padre. Él parecía estar en otra parte mirando una tierra lejana con los ojos del pensamiento. Los dos luchamos por una América unida, continuó. Una América tan grande como el corazón de sus pueblos, pero si todavía no sucede, créeme que no es por culpa de Bolívar, ni por mi culpa. A veces son tus propios aliados los que te apuñalan por la espalda. Mercedes recordó a Justín del brazo con Minnie y suspiró. San Martín le sonrió fugazmente y pagó el chocolate antes de que volvieran a embarcar. Después de un trecho más de viaje por mar, llegaron a Bruselas. Mercedes se encontró con un paisaje de campo. Un perro de aguas salió a recibirlos. «Bailén, tranquilo», dijo San Martín mientras el perrito le lamía las manos. Mercedes levantó la vista para ver de dónde había salido el perro. Una cuadra larga cubierta de flores dejaba ver al fondo una casita blanca. Alguien silbó desde la casita. Bailén estiró las orejas. Al fondo del jardín apareció Eusebio, vistiendo una camisa remangada y un pantalón de entrecasa. «¡Niña!», gritó al verla. Mercedes salió corriendo por el sendero que partía en dos el jardín, seguida por el perro, y saltó a los brazos del joven peruano. «¡Eusebio! ¡Eusebio!». Eusebio la abrazó, feliz de volver a verla. «Está enorme, pues, Mercedes». «Tengo 9 para 10, Eusebio». El muchacho le ofreció el brazo para mostrarle la casita. Era una buena casa de campo, blanqueada con cal, con techos de tejas españolas. Atrás tenía una especie de galpón. De ese galpón salió un hombre cincuentón y flaco que se quedó mirándola con una sonrisa tímida. «Don Justo, esta es la niña», dijo Eusebio. En ese momento reapareció San Martín, cargando sudorosos los baúles. «Eusebio, mucha emoción, pero pocos brazos. Ya estoy viejo para changarín». El joven tomó el equipaje de Mercedes y entró a la casa. San Martín codeó bromeando al hombre del galpón y se paró a su lado en pose de guardia militar. El hombre lo imitó. Al verlos hombro contra hombro, Mercedes descubrió que eran parecidos como dos gotas de agua. Justo era más viejo, pero ambos tenían el mismo corte de cara, los mismos ojos negros, la misma apostura. «Este es tu tío, Justo Rufino», explicó San Martín, divertido ante la sorpresa de su hija.
¿Tenemos familiares en Europa, tatita?, dijo ella asombradísima. Tenemos, pero son matuchos. Este es el único que se salva, dijo San Martín. Justo se adelantó y le hizo una reverencia tan cortés que ella se la devolvió con los modales aprendidos en la escuela. La casita de campo estaba a unas cuadras del centro del pueblo. Esa zona de Bruselas era muy tranquila, sin la agitación citadina de Londres. La gente hablaba un francés muy melodioso en el mercado y en la misa, porque de repente Mercedes volvió a practicar el catolicismo. En el galpón de atrás funcionaba una carpintería con mesón de artesano y sierras colgadas en la pared. Don Justo y San Martín fabricaban pequeños muebles solo por placer porque les gustaban las artesanías. En una repisa de madera cruda había una colección de muñequitos tallados. Mercedes los inspeccionó y supo que esos eran obra de Eusebio. Y sí, pues, hice uno cada viernes, esperando que regresara para regalárselos, le dijo a Mercedes. Ella fue muy feliz, porque supo que alguien la había extrañado todo ese largo año y medio que pasó encerrada en Londres. El jardín de adelante era también una huerta. Tenía un seto de frutillas, habas y zapallos criollos, además de las flores. Allí se pasaba todas las tardes San Martín. Era su lugar preferido en la casa. A veces Mercedes lo descubría tocando la guitarra, con Bailén rascándose las pulgas a su lado. Su padre tenía una buena voz y un mejor oído. Era un placer escucharlo. Pero el general seguía planeando un regreso a América. Su lancero, Tomás Guido, lo mantenía al día con las desventuras de las Provincias Unidas. En una carta le contaba que Buenos Aires había promulgado una constitución centralista sin tener en cuenta la opinión de las provincias del interior. En esa constitución se proponía la figura de un presidente, y el favorito de los porteños para ocupar ese puesto no era otro que Bernardino Rivadavia, el antiguo enemigo de San Martín. Lo único que quiere ese ganapán es poner bonita la Plaza de la Victoria y dejar que el resto del territorio se caiga a pedazos, bramó cuando terminó de leer una de las cartas de su amigo. Eusebio y Justo no sabían cómo calmar su mal humor. Y nosotros aquí, sin un poco de yerba para tomarnos un mate, agregó enojado el general. Mercedes revolvió la cocina y encontró la calabacita y la bombilla. Se le ocurrió llenarla con café y cebarle un mate a su padre, para que por lo menos tuviera la ilusión de tomarse unos amargos. Al ver el mate así cebado, San Martín dejó de quejarse y lo probó. «Sigues con tus mañas de diabla, Mercedes», le dijo, y le dedicó una de sus breves sonrisas, olvidándose un poco de sus problemas. Mercedes le siguió cebando hasta que el café se lavó. Lentamente, día tras día, la niña se fue adaptando a Bruselas. Le escribió una carta larga a doña Tomasa para contarle su cambio de fortuna, rezando por dentro, para que a San Martín no se le ocurriera mandarla a ningún otro sitio ingrato. En esa casa podía ser dichosa, aunque sus habitantes fueran un poco solitarios y comieran donde los sorprendiera el hambre. Justo, por ejemplo, comía en la carpintería. San Martín en la huerta, con el plato en una mano y la cuchara en la otra, de pie como un soldado de imaginaria. Eusebio en la cocina, al lado de la lumbre. Los primeros días ella comió en su cuarto, un fresco aposento con tapices y cortinas blancas, donde acomodó sus ropas y el tocador portátil que le había dado su abuelita. Pero apenas conoció bien los movimientos de la casa, decidió ayudar a Eusebio a guisar un conejo y puso la mesa en la sala principal. Un poco incómodos, los hombres se lavaron las manos y aceptaron sentarse a la mesa. Mercedes sirvió el guiso lo mejor que pudo, como le habían enseñado en la clase de buenas maneras. Desde ese día almorzaron todos juntos. San Martín la miraba sin que ella se diera cuenta, cuando le escribía a su abuela o corría por el jardín con Bailén o le cortaba el pelo a Eusebio. La veía parecida a Remedios. Encontrar los rasgos de su esposa muerta en la niña le producía una gran melancolía. Decidió ingresarla en un internado de Bruselas, pero todos los días postergaba el trámite de anotarla. Tenerla cerca le alegraba la vida, aunque no quisiera reconocerlo. Así que resolvió que tuviera clases en el colegio de un convento muy cercano para mejorar su francés, pero con la opción de volver a casa los viernes o las veces que necesitara. Él seguía escribiéndose con don Tomás Guido y sus
otros amigos americanos, que le informaban cómo iba la situación en las Provincias Unidas. Se tomaba el tiempo para soñar despierto el regreso a la tierra por la que había peleado. Entre los borradores de sus cartas también dejó escrita una lista de consejos para leérselos a Mercedes, para ayudarla a crecer mejor. Pero no se los mostró, quizá porque era un ayuda a memoria más para él que para ella. Capítulo 14. Los Andes. Justo y José de San Martín eran muy diferentes por dentro, a pesar de su parecido físico. Don Justo Rufino había sido guardia de corps de Fernando VII, una especie de escolta de élite que lo protegía. Había conocido al rey personalmente y muchas veces se había jugado la vida por él. Siempre había sido un buen español, fiel a su bandera y a sus antiguas costumbres, aunque admiraba en secreto a su rebelde hermano José, el que sublevó a las colonias españolas trayendo una luminosa revolución de las ideas. Por eso, cuando San Martín le escribió para avisarle que estaba en Europa, ya fuera de servicio, pero con ganas de verlo, decidió acudir a su llamado. Al reencontrarse, descubrieron que tenían muchas más cosas en común que diferencias, a pesar de haber combatido en bandos opuestos. Cuando se instaló en Bélgica, San Martín lo invitó a vivir con él y justo aceptó porque no tenía hijos ni contacto fluido con sus otros familiares. Por ese año de 1826 era un hombre tímido y silencioso, buen escuchador, de gustos sencillos. En Bruselas, San Martín desplegó su sentido del humor, su amor por la música y las plantas y su conversación florida. Mercedes no podía creer lo mucho que hablaba con su hermano. En verano, a la hora de las luciérnagas, Eusebio hacía un fuego de vivac en el patio y los hombres se sentaban a tomarse una copa de vino y a charlar. Ella se sentaba también muy atenta para conocer las cosas del pasado de su padre. Así, se enteró de que además de Justo, San Martín tenía en Europa otro hermano que se llamaba Manuel y una hermana, María Elena. Manuel era realista a ultranza y despreciaba a San Martín por haber liberado a la América. El momento más duro fue la expedición a los Andes, contaba San Martín. El gobierno de Buenos Aires no quería soltar ni un real. Hubo que armar el ejército casi de la nada, con cuyanos, con emigrados chilenos, con esclavos, hasta con mujeres. ¿Cómo te atreviste?, preguntaba Justo, sinceramente admirado de su hermano menor. San Martín se quedó mirando el fuego. Fue en el verano. Recordó el viento en Mendoza. Siempre era fresco, pero en verano se hacía suave y traía volando los penachos de los plumerillos que crecían silvestres en las afueras del campo de instrucción. Sus soldados negros construían galpones de adobe. En la fragua, don Luis Beltrán fabricaba pólvora y componía fusiles. Las mujeres preparaban la ranchada y cosían los uniformes. Los regimientos se entrenaban duro, 2 veces por día, y se preparaban para cruzar la montaña. San Martín los arengaba para que no perdieran la fe por esa tierra nueva que estaban construyendo. Detrás de la montaña está nuestra libertad. Chile nos espera para terminar de una vez con los mandones. Demos todo para tener una tierra limpia, una tierra mejor, un país grande del que estén orgullosos nuestros hijos. Hay que luchar para ser libres. Lo demás no importa nada. América será nuestra. No importan nuestros colores, ni nuestra fortuna, ni nuestro origen. Esta América por la que peleamos será de todos. El fuego se movió, siguiendo la dirección de la brisa nocturna. Eran muchas tropas, comentó Eusebio. Siempre necesitábamos más. El regimiento más disciplinado era el de los negros, el número 8. ¿Qué valor tenían esos hombres? San Martín miró a su hermano y a Eusebio, pero en realidad estaba mirando a sus antiguos compañeros con los ojos del pasado. Fue duro cruzar, pero después vino lo más arduo. Si perdíamos Chile, se lo llevaba todo el diablo, porque necesitábamos intentar el desembarco en Perú, para terminar para siempre con los matuchos. El ejército de los Andes se había dividido en columnas para cruzar la montaña. Del lado chileno,
al pie del cerro de Chacabuco, se volvieron a reunir para enfrentar a las tropas realistas. La cuesta de Chacabuco fue muy difícil de ganar. Fue una carnicería. Kramer mandó al frente a su regimiento. Los paró muy mal en el terreno. Sin el orgullo de los negros no hubiéramos hecho nada, pero al fin tuve que intervenir yo mismo, a sable desplegado, para resolver la suerte de esa batalla. Cuando llegué, rescaté a los últimos que quedaban, y fuimos adelante los sobrevivientes hasta limpiar el cerro de realistas. ¿Tú ya eras general?, le preguntó Justo. Era gobernador de Cuyo, primero, general después. Vivíamos en Mendoza donde nació la niña. Naciste en pleno jaleo, comentó Justo mirando con cariño a Mercedes. Yo no me acuerdo de nada. Eras una cría, dijo San Martín riendo. Tu madre te puso en mis brazos y yo tenía miedo de tirarte sin querer. Era la primera vez que Mercedes lo escuchaba hablar de mamita. Supo que se había abierto una puerta con esa frase, pero ya estaba conociendo a su padre y tenía miedo de que esa puerta se cerrara de golpe. ¿Mamita vivió con usted en Mendoza?, preguntó con prudencia. San Martín recuperó su tono medido. Claro, Mercedes. Poco tiempo, pero sí, vivieron las dos allí. Abuelita nunca me contó eso. Yo siempre pensé que me había llevado a Buenos Aires apenas nacida. No, estuviste en Mendoza un tiempo. Yo preparé el ejército a 2 leguas de la casa en que vivíamos. ¿Y era linda la casa? Mejor es la chacra de Barriales. Mercedes tragó saliva. ¿Y era linda, mamita? Se hizo un largo silencio alrededor del fuego. San Martín avivó las brasas con un palito sin mirar a su hija. Mercedes insistió. Yo no me acuerdo muy bien. ¿Era linda? Eusebio y Justo notaron que el silencio del general se hacía demasiado largo. Don Justo carraspeó un poco incómodo del otro lado del fuego. Para mí tú eres idéntica a nuestra hermana Elena. Se te nota ese donaire nuestro. Pero Mercedes esperaba nerviosa una respuesta de San Martín. Al fin, su padre le dijo muy despacio, tú no te pareces a Remedios. Mercedes bajó la cabeza, dolida, pero entonces su padre la tomó de la barbilla y la miró a los ojos. Tú eres la linda, Mercedes. Mercedes sonrió, conmovida. San Martín suspiró y por primera vez ella se dio cuenta de que había algo mal entre su padre y mamita. Algo que quizá pensó, lo había hecho irse de la casa, embarcarse en una guerra larga y retornar cuando ella ya había muerto. San Martín volvía al recuerdo de sus batallas. En Chile tuvimos que mover cielo y tierra para continuar la expedición. Fue al mismo tiempo que la Revolución Liberal en España. Esa revolución los salvó. El rey Fernando preparaba un ejército completo para aniquilarlos, dijo su hermano. Eso sobre mi cadáver. Justo y San Martín brindaron y tomaron su vino. Pero lo que logramos será inútil si no actuamos todos juntos los americanos. Mercedes contempló a San Martín. Lo veía apenas iluminado por el fuego. En su cara, en sus ojos fijos en las llamas, adivinó que él quería regresar a aquella América que tanto lo hacía renegar. Algo lo llamaba de esa tierra, pero no era un amor como el que ella le tenía a la abuela Tomasa, a quien no olvidaba a pesar de los años. Tampoco era el amor de los enamorados. El amor de él era más fuerte, pero también más difícil de entender. Capítulo 15. En los baños de Aix-la-Chapelle. Nevaba con viento. San Martín tenía frío para salir. Eusebio estaba acatarrado, hecho un ovillo junto al fuego. La nueva casa tenía chimenea, pero no había sitio ni para huertas ni para mascotas. Voy a buscar a la niña, anunció San Martín. Eusebio trató de incorporarse del sillón, pero el general lo paró con un gesto. Quédate tú, que estás a la miseria. Se abrigó bien, se cruzó el capote y salió a enfrentar la nevisca de la Rue de la Fiancée. Se habían mudado a la ciudad, a unas pocas cuadras del colegio del convento donde estudiaba Mercedes. En febrero de ese 1828 el general había cumplido 50 años. Todavía tenía el pelo negro y caminaba muy erguido, enfrentándose al viento que cortaba la cara.
Cruzó la calle y pasó frente al templo protestante. Para cuando llegó al colegio donde lo esperaba Mercedes, estaba empapado y no había nadie en el portal. ¡Tatita!, escuchó que le gritaban. Mercedes estaba apiñada con otras chicas bajo el toldo de la paticería. San Martín corrió hasta llegar a ella. «Se mojó. Hubiera esperado a que parara», lo retó Mercedes. Tenía 11 años, pero parecía más grande. Lo nuevo en ella era un gesto de dulzura, de cierta calma que nunca había tenido de niña chica. San Martín pidió un coche de alquiler y llevó también a sus compañeras. Cuando llegaron a la casa de la Rue de la Fiancée, se secó bien y buscó su caja de homeopatía. «¿Se siente mal, tatita?», le preguntó Mercedes, cambiándose las medias. «En casa vieja todas son goteras», dijo San Martín de buen humor. «Usted no es viejo, tatita», le contestó ella convencida. Pero por las dudas, preparó un cocido de hierbas para su padre y otro para Eusebio. San Martín se lo tomó sin dejarlo enfriar, mirando caer la nieve por la ventana de la sala. Una semana más tarde, Eusebio estaba como nuevo, pero el malestar de San Martín había empeorado. Él lo describía como un dolor de huesos. Eusebio le frotó una pomada de árnica y Mercedes le cocinó una sopa de gallina, pero el general no mejoraba. Era la primera vez que Mercedes lo veía débil. Se asustó bastante, pero tuvo presencia de ánimo para aplicarle unas cataplasmas de mostaza, tal como le habían enseñado las monjas. A San Martín le ardió la piel porque estaban muy picantes, pero se las aguantó sin protestar para que ella no se sintiera mal. Esa noche durmió bastante y al otro día se levantó mejorado. «Tendríamos que ir a los baños de Aix-la-Chapelle», comentó. Mercedes le preguntó de qué estaba hablando. San Martín le contó que en un pueblo cercano había una fuente de aguas termales. «Los baños en esas grutas naturales te restauran la máquina», afirmó convencido. Mercedes quiso conocer las termas. San Martín le prometió que si sacaba buenas calificaciones, la llevaría en el verano. Ella se internó en el colegio para mejorar sus notas. Él terminó pasando el invierno en Francia con su hermano Justo, porque el frío de los Países Bajos le calaba los huesos. Al volver encontró a Mercedes destacada en dibujo y en música. La retiró una semana antes de que terminaran las clases y viajaron en el coche del correo a las termas de Aix-la-Chapelle. Era una gruta con piletas excavadas en la piedra, donde caían borbotones de agua pura y caliente. La gente se ponía bañadores y se zambullía en el líquido de los piletones. Mercedes se tiró en enaguas, chapoteó contenta alrededor de su padre, que estaba sentadito, lo más serio, con el agua hasta el cuello. «Parecemos pescado hervido, tatita, se me arrugan los pies», gritó riéndose. «Esto es para reposar, no para nadar, Mercedes». Mercedes se aburrió pronto y se sentó en el borde de la fuente sin sacar los pies del agua. Se cubrió con una toalla gruesa y se quedó contemplando a su padre. San Martín tenía los ojos cerrados, parecía dormido, pero Mercedes casi podía oír los engranajes de su cerebro funcionando. «Algo lo preocupa, tatita», dijo Mercedes al fin. «¿Es otra vez lo de América?». Por esos años, las Provincias Unidas habían comenzado una guerra con el Brasil. Se disputaban la posesión de la banda oriental. San Martín abrió un ojo y la miró. No quiero meterme en guerras que no me pertenecen». San Martín volvió a cerrar los ojos. «Aunque si me hubieran llamado». Mercedes juntó agua en las palmas de las manos. Las tenía arrugadas también, como las de una viejita. «¿Por qué no lo llamaron?». San Martín resopló. «Porque en Buenos Aires obedecen a Rivadavia». «¿Usted lo conoce?». «Sí, por mi mala estrella. La primera vez que lo vi, casi me prohibió la entrada al Río de la Plata». Rivadavia era el secretario de un triunvirato que solo servía para enriquecer a Buenos Aires. «¿Cuándo fue eso, tatita? ¿Yo ya había nacido?». «No, esto fue antes, cuando armé el regimiento de granaderos en el Retiro». San Martín sonrió con cierta alegría maligna. Se acordaba de cómo su regimiento había ayudado a derrocar al primer triunvirato.
ese gobierno que había puesto las victorias de la revolución al servicio de los negocios con los ingleses y había descuidado los verdaderos motivos de la lucha contra los realistas, que eran el despojo de los americanos y el saqueo de sus territorios. Por eso, San Martín había dispuesto sus granaderos a las órdenes de la Sociedad Patriótica y la Logia Lautaro, dos asociaciones revolucionarias que se encargaron de derrocar a Rivadavia y a sus triunviros. Rivadavia nunca le perdonó esa acción a San Martín. Se convirtió en su peor enemigo, peor aún que los realistas. Mercedes lo salpicó con el pie. ¡Despierte! ¿Usted ya se había casado con mamita? San Martín resopló. Tu mamita, por ese entonces, tenía un prometido, pero tu abuela rompió ese compromiso para casarla conmigo. Mercedes se quedó con la boca abierta. ¿Y ella quería? San Martín tomó aire y hundió la cabeza en el agua de las termas. Mercedes se quedó mirando sus cabellos brillantes y sumergidos, un poco preocupada, hasta que él volvió a salir a la superficie y respiró. Quiero saber una cosa, tatita. ¿Qué quieres? Quiero saber por qué la abuela estaba tan enojada con usted. Él se tiró de espaldas y se quedó flotando mirando el techo de la gruta. Ella sí que no quería que nos casáramos tu madre y yo. Siempre me tuvo mala fe, pero los Escaladas son buena gente a pesar de todo. Yo ya no estoy enojado con ella. Mamita no me quería abrazar, dijo de repente Mercedes. San Martín se sentó de golpe, parpadeando. Mercedes se estiraba los dedos del pie, sentada en el borde del piletón, sin mirarlo. Tenía miedo de contagiarme su tisis. Nunca quiso que durmiera con ella ni que me acercara a su cama. Yo la escuchaba toser nomás y la abuelita le hacía vapores para curarla, pero mamita nunca mejoró. San Martín se acercó lentamente a ella. Mercedes se abrazó las rodillas. Por eso no me acuerdo. No la vi tantas veces, no le tenía cariño. San Martín le tomó la mano conmovido. No digas eso, Mercedes. Es verdad, tatita, y ella tampoco me quería. San Martín murmuró. No es verdad. Es a mí a quien no quería. Mercedes lo miró con los ojos enormes. Él desvió la vista y se lavó la cara con el agua de la terma. La niña sintió una enorme ternura por su padre y también por mamita. El suyo era un amor que había salido mal. ¿Usted sí la quiso, tatita? San Martín suspiró fuerte. No me preguntes, Mercedes, no estaba para esas cosas. Por entonces me mudé al cuartel de Retiro y después hicimos la campaña en el litoral, vencimos a los matuchos a orillas del Paraná y pusimos una asamblea para dictar constitución. Una que integrara a todos los habitantes de la América sin esclavitud ni centralismos odiosos. Una asamblea de hermanos libres, iguales, fraternos. San Martín suspiró, un poco triste. Pero no se pudo lograr. No pude. Mercedes le tocó el hombro con dulzura. ¿Y por ese sueño dejó su casa? Nunca dejé mi casa, dijo él un poco enojado. Yo lo veo así. Se fue a sus guerras, a sus peleas, pero se fue solo. Ay, Mercedes, te hubiera dejado con las monjas en Bruselas. Bruselas es nuestra casa ahora, tatita. Sí, y no se vaya otra vez. No me deje. Los dos se quedaron callados, oyendo el rumor del agua en las termas. Capítulo 16. El último mate de café. El general pensó mucho en las palabras de su hija, pero del otro lado del océano le llegaban noticias que lo hacían soñar con el regreso. Rivadavia había renunciado a la presidencia, las Provincias Unidas volvían a ser autónomas y Dorrego, un antiguo compañero de armas, era el nuevo gobernador de Buenos Aires. Si había una oportunidad propicia para regresar a América, ese era el momento. Mercedes lo notaba más meditabundo que de costumbre. Su padre parecía triste, no entraba en su propio cuerpo. Iba al teatro, pero nunca le gustaban las obras. Se juntaba con sus amigos de la Parfait Amitié y volvía echando pestes contra el rey de Holanda, que sometía a los belgas con sus caprichos. Vivía hablando de lo lindo que era el clima de Mendoza comparado con este temperamento hostil de Europa. A veces se ponía de un mal humor feroz y se descargaba con Eusebio, que por suerte ya lo conocía bien y no se ofendía por esas cosas. Un día Mercedes se decidió a intervenir. Cargó de agua caliente la chocolatera que usaba como pava
y preparó un mate rellenando las calabacitas con café como hacía de más chica. Se lo llevó a su padre al escritorio. San Martín dejó de escribir la carta que estaba al terminar y le agarró el mate, sonriendo. «Gracias, diabla», le dijo. Mercedes tomó una silla y se sentó a su lado. «¿Qué pasa, tatita?», le preguntó sin rodeos. San Martín sorbió lentamente de la bombilla. «Nada, niña. ¿Qué va a pasar?». Mercedes tragó saliva y se decidió. «Está pensando en volver. Se le nota en la cara». San Martín gruñó. «No, Mercedes, no me voy a meter donde no me llaman». Mercedes se enojó. «Tatita, usted liberó un continente entero. ¿Por qué tendría que esperar que lo llamaran a habitarlo?». San Martín la miró, sorprendido por su energía. Ella le pidió el mate y volvió a cebar. «Si quiere que nos vayamos a América, yo armo los petates y nos volvemos. Viviremos en la chacra de los Barriales o en Buenos Aires, donde usted quiera, pero nos vamos todos». San Martín aceptó un nuevo mate de café. «Yo no quiero que sufras una nueva mudanza, Mercedes. Me gustaría que te quedes aquí hasta que termines tu educación». «Me tiene harta con mi educación. Ya sé hablar francés y hacerles carantoñas a las monjas. No me pida más, tatita. Yo no quiero verlo con esa cara tan amarga». San Martín suspiró. Contempló a su hija con verdadero cariño. «Niña, si vuelvo a América será para grandes cosas. Me pondría a disposición para sostener un país tranquilo e industrioso». Mercedes se mordió los labios. «Va a volver a la guerra». San Martín la miró, un poco sorprendido. «No, no quiero más guerras. Educaría a los pueblos y terminaría con la esclavitud y las diferencias entre naturales y criollos». Mercedes meditó esas palabras. «¿Y cree que eso se haría sin pelear?», dijo al fin. San Martín se quedó callado. Le devolvió el mate. Mercedes se hizo uno para ella. «Allá en América no va a quedarse quieto. Va a volver a sus guerras, a sus ganas de cambiar las cosas que le parezcan injustas. No va a tener una casa allá». Mercedes terminó el mate haciendo chasquear la bombilla. «Pero si quiere volver, nos volvemos. Yo lo sigo». San Martín empezó a negar con la cabeza, pero ella lo interrumpió decidida. «Mi casa es donde esté usted y no se hable más». Le dio el último mate de café y se fue a preparar su ropa para ir al colegio. San Martín se desveló una semana entera pensando en su regreso. Estaba seguro de poder ayudar sin sus enemigos en el poder y con la buena disposición del nuevo gobernador Dorrego hacia las provincias del interior. Pero su hija tenía razón. No iba a estar tranquilo en los primeros tiempos y se sentía sin fuerzas para someterla a estos peligros. Temía por ella y prefería que no lo acompañara, aunque esta vez sabía todo lo que Mercedes sufriría si la dejaba en Europa. Pensó y pensó, con el corazón dolido, hasta que al fin tomó una decisión. Cuando Mercedes se internó en el colegio de monjas, no esperó al viernes para hablar con ella. Reunió a Justo y a Eusebio y les dijo que había resuelto volver a América. «Justo, cuídame bien a la niña. La mandaré a buscar en cuanto me acomode en Mendoza», le dijo a su hermano. «¿Es que vas a instalarte otra vez en América a pesar de todos los desaires que te han hecho? Ahora hay un gobierno promisorio. Mi regreso serviría de algo». Justo no dijo nada. Su hermano era general y él apenas un capitán retirado. Estaba enseñado para respetar galones, aunque no estuviera de acuerdo. El general le hizo un gesto a Eusebio y él comprendió sin necesidad de más palabras. Preparó el baúl de San Martín y su caja de homeopatía. También dispuso su morral para acompañarlo. Le dolía a Mercedes ese modo de partir sin despedirse, pero él también extrañaba a la América, quizá más que San Martín. Antes de salir, le dejó una muñequita tallada sobre la almohada. Era una ñusta, una princesa inca. El viernes, a la salida del colegio, su tío Justo la fue a retirar. Apenas lo vio bajo el toldo de la patisserie, Mercedes supo que su padre se había ido sin ella.